Pues hoy termino la serie Aviva. Hoy quiero hablarte de la esperanza. Hoy quiero hablarte de la esperanza. Y comenzamos esta serie hablando acerca de aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La siguiente fue aviva la voluntad de creerle a Él. Tercero, aviva la justicia. Y hoy, aviva la esperanza. Y hoy quiero hablarte de esperanza. Amén. Pero vamos a poner base. Vamos a poner base primero. Vamos a poner el fundamento de este mensaje. Y Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero recuerda que cuando dice pero, hay un cambio de 180 grados. O sea, no es de 360, como dicen la gente. De 360 te queda en el mismo lugar. 180. Porque Dios va a intervenir a hacer algo. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, es verdad. Pero confiad que yo he vencido al mundo. Dios nos ha dado capacidad de tener en nuestros corazones esperanza. Dice un refrán por ahí que la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Pero yo te digo que si tú estás en Él, si tú estás en Dios, si tu ancla está en Él, nunca, nunca, nunca se va a ir de ti la esperanza. Permanecerá para siempre la esperanza en ti, si tu fundamento es Él. Ahora, la Escritura advierte que en el mundo vamos a tener aflicciones. Las aflicciones son parte de lo que nos toca vivir cada día. En el mundo, la naturaleza de este mundo produce aflicciones de todos tipos, de todos tamaños, de todos los colores. Y tenemos que identificar a este mundo. Lo primero que te quiero enseñar hoy es que identifiques a este mundo como la fuente donde se producen aflicciones. Sus sistemas producen aflicciones. La manera en que el mundo se mueve produce aflicciones. La manera en que el mundo trata de resolver los problemas produce aflicciones. Y nosotros tenemos que identificar que en el mundo tendréis aflicciones. O sea, tenemos que bajar las expectativas de lo que va a producir el mundo, porque el mundo va a producir algo que te va a causar algún tipo de aflicción. Y no lo podemos evitar, tenemos que lidiar con eso. Pero como siempre le digo, identificar al enemigo o identificar algo que nos produce daño siempre nos va a hacer bien, porque ya no nos puede atacar de espaldas. El mundo está bajo una condición incompleta. Por eso sufre, por eso padece. Porque a este mundo le falta quien lo creó. Cuando hablamos espiritualmente del mundo, ¿qué estamos hablando? No estamos hablando de un mundo creado, sino un mundo espiritual, que hace influencia sobre este mundo que Dios creó. El mundo como sistema es todo lo contrario a Dios. Representa el sistema de valores, deseos y prácticas que se oponen a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de Él en este contexto espiritual, estamos hablando de un sistema que no solo vive de espaldas a su creador, sino que también se opone a reconocer su existencia. Y por otro lado, aunque reconocen la existencia, también se oponen a Él. Y en consecuencia de esta condición hay contradicciones, confusiones, valores cambiados, prioridades en desorden, porque constantemente se ignoran las leyes espirituales, morales, con que fuimos sujetos en la creación.
Y el diseño de Dios, como Dios creó, tiene principios, tiene leyes, que cuando quebrantamos los principios y las leyes, pues entonces nada bueno hay. Y eso es lo que constantemente, día tras día, hace el pensamiento de este mundo. Si Dios dice que es verde, el mundo dice que es rojo. Si Dios dice que es blanco, el mundo dice que es negro. Es el pensamiento contrario a lo que Dios dice. Por eso tenemos que identificarlo. Tenemos que ponerle nuestro punto de interrogación. Porque en el mundo tendréis aflicciones, dice la Escritura. Lo que produce a este mundo apunta al ego. Cuando Dios no es el centro, automáticamente el ser humano se vuelve egoísta. Y como hemos dicho anteriormente, el egoísmo es el enemigo número 1 del ser humano. Mi enemigo, tu enemigo, no es el diablo tanto, es el egoísmo que vive en nosotros. Por eso es el valor desmedido por probarle al mundo que yo soy. El interés que tienen los seres humanos sin Dios, de la preocupación de lo que la gente piense acerca de Él. Están constantemente afanados en demostrarle a otros que yo sí soy. Y eso es una trampa. Porque entonces, en aras de buscar cosas que te hagan resplandecer delante de los demás, pues entonces vas a caer en trampas. Vas a caer en manipulaciones. Porque el enemigo, que es el príncipe de este mundo, vino a matar, a robar y a destruir. Y yo pusiera a otro más a camuflajearse. Se camuflajea en esas cosas. Y la gente cae una y otra vez en ese sistema que van a producir aflicciones en el ser humano. Por eso, aunque vivimos en este mundo, tenemos que poner los pies sobre la tierra. El mundo no te dará nada sin que te cueste. El mundo no te dará nada sin que te cueste. Porque tú sabes qué pasa, que el enemigo es muy imitador de Dios. Y cuando Dios te pide algo, es que te está haciendo libre de algo y te trae vida. Ese es nuestro Dios. Pero el enemigo, cuando te pide algo, es para controlarte, para manipularte, para esclavizarte y traerte muerte. Por eso lo que produce aflicción no es el mundo en sí, sino lo que está corriendo en este mundo. Es la mentalidad de este mundo lo que produce eso. Entonces, el Señor está diciendo, ¿sabes qué? En el mundo tendréis aflicciones. En otras palabras, no esperes nada de este mundo. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso, si estamos en conexión con este mundo de manera incorrecta, no vas a lograr una paz duradera. Nuestra paz estará limitada. Porque en el amor del mundo se apaga el amor del Padre, lo dice la Escritura. Porque Dios no puede cohabitar con tinieblas. Dios es luz. Dios nunca estará de acuerdo con la injusticia. Dios nunca estará de acuerdo con las mentiras. Dios nunca estará de acuerdo con las manipulaciones. Dios nunca estará de acuerdo con lo que este mundo promueve. No, va a estar de acuerdo. Y eso, créeme, que te quita la esperanza. Eso hace que tu esperanza se evapore.
Ahora, ¿qué es lo que dice la voz de este mundo? ¿Qué es lo que dice la voz de este mundo? La voz de este mundo, lo primero que hace es que le da valor a las cosas que se oponen a Dios. Por ejemplo, minimiza el papel de la familia. ¿Cómo lo hace? Pues ridiculizando el pacto matrimonial, diciéndole a la gente que casarse es un disparate, que casarse y tener una familia te va a hacer perder tus libertades. Y entonces quiere sustituir el pacto sagrado del matrimonio entre un hombre y una mujer por otro tipo de unión que nunca será un matrimonio y nunca generará paz y siempre tendrá un conflicto. Esa es la voz de este mundo. Por otro lado, dando falsos valores a las mujeres, quitándole lo que hace a la mujer el sello y corona de la creación. La función de las mujeres es complementación, y eso es lo que le da el sello y la corona cuando Dios creó. Cuando Dios creó, vio que le faltaba algo y creó la mujer. Por lo tanto, la mujer es complementación. Ser complemento. ¿Para qué? En la familia, con sus esposos, con sus hijos. La mujer siempre se realizará en el contexto de una familia. Sin la familia, las mujeres están muy incompletas. Porque, como decía, una de las principales funciones es la complementación. La voz de este mundo te quiere sola, aislada, víctima de un enemigo que vino a matar, a robar y a destruir y a engañarte, que matan en ti la esperanza. La voz de este mundo te llevará a callejones para hacerte creer que no hay salidas. Por eso el suicidio. Por eso mucha gente se suicida, porque la voz del mundo, la voz del enemigo te empieza a acorralar y te empieza a acorralar y te empieza a acorralar, y hay un momento en que tú crees que no hay salida. Eso es una mentira. Siempre hay una salida, porque el Señor es el camino, la verdad y la vida. Siempre hay una salida. Siempre Dios va a establecer en nosotros una salida. Por muy difícil que la situación parezca, por muy difícil, aunque nuestra lógica se haya terminado, nuestros razonamientos ya no puedan más, nuestros pensamientos no saben qué es lo que van a hacer, Dios va a hacer un camino. La voz del mundo produce aflicción. Cuando escuchamos las noticias, cuando escuchamos los noticieros de este mundo, son noticias malas. 90% son noticias malas. Y las noticias malas te producen aflicción. Consciente o inconscientemente. Porque intencionalmente comienzan a generar temor, miedo, para que te sientas con miedo, para poder controlarte, porque quien te intimida te puede controlar. La esperanza es un sentido más amplio, un estado anímico de optimismo y confianza que se presenta cuando luce factible aquello que se desea con anticipación. Ese es el concepto que encontré. Ahora, la esperanza en los cristianos tiene que ver con el fundamento. ¿Cuáles son los fundamentos que están en tus pensamientos? ¿Qué es lo que hay en el disco duro de tu cerebro? En dependencia de lo que esté corriendo en tus pensamientos, serán los fundamentos
de tu vida y el nivel de esperanza que podemos tener. Que está en tus pensamientos. La ansiedad viene por eso. La ansiedad. Tanto hablamos hoy de ansiedad. La ansiedad viene por eso, por la preocupación. Porque nuestros fundamentos no están lo suficientemente sólidos para entender que Dios tiene control de todas las cosas. De que Dios quiere que nosotros vivamos como los bebés dentro del vientre de una mamá, ¿verdad? El bebé en el vientre de una mamá no se preocupa por nada, porque su mamá le garantiza todo. Y así es Dios. Dios quisiera que nosotros no nos preocupáramos por nada. Por nada estéis afanosos. No te afanes. En Dios hay garantía. No te preocupes tanto. Ocúpate, pero no te preocupes tanto. Fíjate, Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor habla a través del profeta Jeremías y dice que sus pensamientos hacia nosotros son pensamientos de paz. Son pensamientos de bien. Y de cumplir nuestros anhelos, porque nos ama. De cumplir nuestros sueños, porque nos ama. Con esto quiero decirte que Dios está de nuestro lado. Los pensamientos de Él son pensamientos de bien hacia ti. Y el bien de Dios no lo podemos calcular. Es un bien exagerado. Y ese bien está a tu lado, a tu favor. Pensamientos de paz, dice. Dios no está para juzgar. Dios está para guiar e inspirarnos a hacer lo bueno, y bajo esa inspiración le quita fuerza al mal y pierde fuerza el mal y provoca esperanza. Si tu fundamento es Dios, tenemos garantía de una esperanza eterna, de una esperanza para siempre. Miren este texto que está en Hebreos 6, 18 a 19. Dice: para que dos cosas, escuche la palabra, para que dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahora, escuchen bien, ¿qué pasó? La cual tenemos como segura, ¿cómo qué? Como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Escuche este principio espiritual, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí está hablando del ancla de la esperanza. Nosotros tenemos en nuestra alma una cosa que es el ancla de la esperanza. Cuando los barcos llegan al puerto, lanzan el ancla. Los barcos necesitan mantenerse en un lugar fijo para evitar ser arrastrados por el viento o las corrientes del mar. Cuando el barco llega al puerto, hay una zona donde debe esperar. Entonces ahí tira el ancla al fondo del mar, para que el barco no se mueva. El ancla da estabilidad también, porque dice que cuando lanza el ancla en alta mar, pues entonces evita que si hay corriente o viento fuerte,
te desvíe o vayas a la deriva. También da seguridad porque el ancla asegura que la embarcación no choque contra rocas u otras naves que son arrastradas a lugares peligrosos. Ahora apliquemos esto como una alegoría a nuestras vidas. No se supone que nosotros estemos en una desesperación y una agonía incontrolable. No se supone. Un cristiano tiene que ser experto en anclarse. Un cristiano tiene que saber cómo anclarse. Dice que el ancla del cristiano puede entrar y tiene la bendición de entrar dentro del velo donde Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí no hay autoridad, no hay dominio, no hay autoridad más alta que ese estatus. O sea, nosotros tenemos la capacidad, tenemos la bendición, tenemos la gracia de poder entrar y que nuestra ancla entre en ese fundamento donde Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. En ese fundamento donde no hay autoridad que sobrepase. El cristiano, por su gracia, podemos anclar nuestra ancla en ese fundamento. Así que ponte duro. Tira el ancla. Ponte duro. Tira el ancla. No estés siendo arrastrado por cualquier viento platanero, no. Porque los que hemos sido justificados por Él, ni un huracán categoría 5 puede removernos. Salmo 103, el 2 al 3. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este fue David avivando la esperanza. Este es un ejemplo de cómo puedes avivar la esperanza. Estoy seguro que David estaba en una situación difícil. Y esta situación había atentado contra la capacidad del rey David de tener esperanza. ¿Y qué hizo David? Tiró el ancla. ¿Y a quién David le estaba hablando? ¿Al enemigo? Dice, bendice, alma mía. David le estaba ordenando, dándole órdenes a su alma que bendijera al Señor. Y ahí comienza un recordatorio para que su alma avivara la esperanza. Le dice, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, alma mía. Él es quien sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, alma mía. El que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila, alma mía. Así que cuando estés pasando una situación difícil que atenta contra tu esperanza, démosle un appointment a nuestra alma. Dígale, alma, tú y yo tenemos una cita. Tú y yo tenemos una cita. Déjate de tanto desespero.
Y comienza a hacer una lista de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. De todo lo bueno que Dios ha hecho en tu vida. De todo lo grande que Dios ha hecho en tu vida. Como decimos siempre, no estés mirando el vaso medio lleno, medio vacío. Empieza a mirar el vaso medio lleno. Porque tú sabes que el Señor dice, la senda de los justos es como la aurora, que va de aumento en aumento. No dice que la senda va de disminuyendo. Dice que la senda va de aumento en aumento. Y tenemos que tener fe y tenemos que tener confianza y esperanza en que nuestra luz será como la luz del mediodía, perfecta. Dile, alma mía, la senda de los justos es como la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. Comienza a tirar el ancla en el fundamento que traspasa el velo donde Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, donde Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que entender de una vez y por todas que cuando estamos en Él, nada se puede levantar, nada va a durar, nada va a prevalecer, ninguna arma forjada contra nosotros va a prevalecer. Pero nuestra mente nos juega una mala pasada. Tenemos una tendencia a estar siempre creyendo lo que no es verdad. Empezamos a creer en fantasmas y hacemos una película de terror y misterio de cualquier cosa. Por eso nuestra ancla tiene que estar en el fundamento. Por eso nuestra ancla tiene que estar en las promesas de Dios, anclados ahí. Aunque te venga una mala noticia, ancla tu ancla. Aunque venga una noticia de frente que te toca directamente, ancla tu ancla. Valga la redundancia, ancla tu ancla. Tira tu ancla. Anclate. Porque cuando anclamos o tiramos el ancla, la esperanza renace. Se produce alegría. La esperanza pone una expectativa en el futuro que nos lleva a grandes logros y metas y alcanzar el fin deseado. Mira, una de las cosas que tiene el enemigo es pintarte un futuro Halloween. Pintarte un futuro de terror y misterio. No, la senda de los justos es como la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto, se lo dices. Hay futuro oscuro para los hijos de Dios. No lo hay. Es imposible. Es imposible que haya un futuro de desdicha para los que aman al Señor. Es imposible. Quizás estemos atravesando momentos difíciles, quizás que estamos atravesando momentos de cierta oscuridad, pero eso es temporal. Eso no es para siempre. No te vas a quedar viviendo ahí para siempre. No te vas a quedar viviendo en el desierto para siempre. Ese no es el lugar que Dios tiene para ti. Recuerden lo que dice Jeremías, que dijo Dios a través de Jeremías. Acuérdate de los pensamientos que tengo para ti. Son pensamientos de bien, de paz. Pensamientos de bien y de paz, dice el Señor. Tengo para ti. Así que apaga el proyector que proyecta esas películas de horror en tu mente, porque eso no es para ti. Fíjense que cuando se ponga la cosa bien difícil, está la promesa de Apocalipsis que dice: yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Cuando la situación esté apocalíptica, aún así hay un ancla para tú tirarla. Hay un fundamento para tú tirarle al ancla. Porque dice que Él te va a guardar. Que tú vas a ver los cimientos de la tierra moverse. Que va a haber terremotos.
que va a haber destrucción, pero Él te guardará, dice, Él prometió en su palabra y lo hará. Te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. A cualquiera le puede pasar, pero a ti no, porque Él te guarda. Él es tu guardador. Así que comencemos a pensar en un futuro glorioso. Comencemos a pensar en que lo mejor está por venir. Comencemos a pensar de que nuestra luz será como la luz del mediodía. Miren esto. Con esto termino. Hebreos 12:2. Y este es otro ejemplo de avivar la esperanza. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, quiere decir que Jesús menospreció, discriminó el pensamiento que le causaba oprobio y se concentró en el gozo puesto delante de él. Jesús estaba atravesando el momento más crítico de su ministerio, pero había un gozo que el Padre había puesto delante de él, que lo inspiraba a seguir adelante. Y ese gozo por lo que vendría después de su muerte y resurrección fue el fundamento donde Jesús tiró el ancla para poder atravesar todo eso, donde Jesús se ancló para poder padecer una situación muy difícil. Jesús se ancló a la promesa del Padre. Aunque estaba sufriendo como un hombre, su mirada y su ancla estaba en lo que vendría en el futuro. Jesús puso su ancla en la esperanza que podía vencer al imperio de la muerte, y su gran inspiración, ¿sabe cuál era la gran inspiración de él? Y era también un gozo. Tú y yo. Cuando él estaba pasando ese sufrimiento, su pensamiento estaba en redimirte, en rescatarte, en salvarte, en darte vida abundante. Y tu rostro estaba delante de él. Y él decía, yo lo hago por ellos, lo voy a hacer por ellos. Así que no le permitas a este mundo y a su aflicción que te lleven y te arrastren como un barco que no tiene ancla. Ánclate. Dile a tu hermano, ánclate. Ánclate hoy. Ánclate en las promesas de él. Y haz una cita con tu alma. Dile, alma, tú y yo tenemos una cita hoy. Y empieza a escribir en un papel todo lo que Dios ha hecho en tu vida. De dónde Dios nos sacó. De qué Dios nos sanó. De qué Dios nos libró. De qué Dios. Y tú te empiezas a decir al alma todas estas cosas. Para que nuestra alma se alinee. Nuestra alma es como el cerebro. Ayer estaba viendo un post que le enseñé a mi esposa, que dice que el cerebro es medio tonto. Tú puedes engañar el cerebro. Cuando la situación está difícil, tú te ríes. Y el cerebro no sabe si es verdad o no, pero él entiende que la cosa está bien. Cuando la cosa está difícil, tú empiezas a declarar lo contrario. Y el cerebro no puede interpretar si es verdad o no. Y entonces empieza a trabajar en pos de eso. Fíjense. Y eso todo lo dice la Escritura.
Eso hizo David. En medio de la situación difícil dijo, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay tantos cristianos preocupados. Hay tantos cristianos en desespero. Pero cuando entendemos, cuando la palabra rema llega a nuestras vidas y se siembra en nuestros corazones, ya no más. Ese fue el mensaje que el Señor le dijo a la mujer samaritana. Si tú bebieses del agua que yo tengo, no volverás a tener sed jamás. Si tú bebes del agua de la palabra, del rema de Dios en tu vida, tú no vas a tener sed jamás. Vas a hacer un check mark. Tarea vencida. Porque el Señor lo dijo. Y punto. Así que reconozcamos cuál es la fuente de aflicciones. No esté esperando tanto del mundo. Tenemos que vivir en el mundo. Está bien, ok. Pero no esté esperando tanto del mundo. En el mundo no hay nada bueno para ti, ni para mí. No hay nada bueno ahí para nadie. Lo que la gente tontamente esperan cosas de este mundo. Amén. ¿A cuánto Dios le habló? Pues ponte de pie entonces.